En este pequeño video vamos a explicar las principales características de los movimientos arquitectónicos más representativos del siglo XIX y mediados del XX, los cuales son el neoclasicismo y el neogótico. Bueno, empecemos con, ¿qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo, o sea, nuevo clasicismo, fue un movimiento artístico surgido en Francia entre 1760 y 1830, como una reacción a la abundancia de formas y la frivolidad sensual del barroco y del rococó, imperantes desde el siglo anterior. Rescataba los valores estéticos de la antigüedad clásica grecorromana, es decir, que aspiraba a continuar o retomar lo propuesto por el clasicismo. El neoclasicismo, sin embargo, es mucho más que una simple renovación del clasicismo. Surgido en plena era de la Ilustración francesa, aspiraba a reflejar los valores de sencillez, seriedad y racionalidad que eran propios de la época, y que habían sido exaltados en tiempos de la antigua Grecia. En ese sentido, el neoclasicismo es la forma de arte propia de la Ilustración y del llamado siglo de las luces. Tal y como el clasicismo, el estilo neoclásico influyó notoriamente diversas formas de arte, como la literatura, la pintura, la arquitectura y la música. Surgido en la Francia napoleónica, coincidió con la decadencia del bonapartismo y finalmente perdió adeptos en favor del romanticismo. El neoclasicismo se caracteriza, a grandes rasgos, por su principio estético que refleja la razón humana, claridad de formas, colores sobrios, espacios llanos, líneas verticales y horizontales fuertes, y en líneas generales una apuesta por la sencillez y la linealidad. Características de la arquitectura neoclásica. Las características de la arquitectura neoclásica incluyen en sus obras la simplicidad de las formas geométricas, la gran escala de los edificios, los detalles griegos, particularmente dóricos, las columnas dramáticas y las paredes en blanco. Al hacer hincapié en la simplicidad de la pared y su plana, así como la separación de los elementos, el estilo neoclásico fue visto como una reacción a los excesos más lujosos del rococó. Las proyecciones y recesiones más planas tenían diferentes efectos sobre la luz y la sombra, y los bajorrelieves escultóricos eran más planos y a menudo enmarcados en frisos, tabletas o paneles. Estas y otras características individuales fueron aisladas y completas en sí mismas, en lugar de integrarse con otras características. Dejando de lado el tema anterior, ahora procederemos a abordar el próximo tema, el cual es la arquitectura neogótica. Podemos definir el neogótico como el estilo arquitectónico que retoma el movimiento que se originó a finales del siglo XII y que duró hasta el siglo XVI. Forma parte de las corrientes históricas que surgen de manera nostálgica para exaltar lo que fue el mundo medieval. Imitando al gótico original, se opone al movimiento neoclásico que le precede. Las características principales son arco apuntado y pináculos, acentúan la verticalidad. Bóveda de crucería. Contrafuertes y arbotantes. Ventanas y vidrieras. Predominio del vano sobre el muro. Durante este periodo se construyen y restauran catedrales, abadías, castillos, colegios, cascos medievales, mansiones a las afueras de Londres. En Inglaterra este movimiento tuvo enorme impacto. La primera edificación que se considera como el reinicio de este estilo aparece hacia el siglo XVIII, en Londres, Inglaterra, con la villa del escritor Horace Walpole. Strawberry Hill House, Casa de la Colina de Fresa, es la villa neogótica que fue construida en Twickenham, Londres, por Horace Walpole. Walpole reconstruyó la casa existente por etapas a partir de 1749, 1760, 1772 y 1776. Estas añadieron características góticas como torres y almenas en el exterior y elaborada decoración interior para crear oscuridad, para adaptarse a la colección de objetos anticuarios de Walpole, contrastando con los más alegres o jardín Bryant.